Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar hasta sus hogares a través del mensaje de la bendita palabra del Señor. Hoy estoy muy contento de estar delante de la presencia del Señor, porque hay un mensaje muy especial para nuestras vidas, y eso se trata de la obediencia a Dios, de nuestra fe y del milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas a través del ministerio que Dios nos ha puesto, Dios nos ha encomendado. A través de eso, a pesar de las luchas, las pruebas, Dios va a hacer un milagro en nosotros y va a hacer misericordia con nosotros. Así que quédense con nosotros para el mensaje de la palabra de Dios. Rompe ese trabajo, ese ministerio que Dios nos dio. Y aunque se va a lograr el propósito de Dios para nuestras vidas, siempre va a haber algo que lo va a estorbar y que va a haber oposición en él. Si nosotros recordamos el ministerio de Moisés, por muchos años estuvo llevando a este pueblo por 40 años en el desierto. El éxito, la victoria, el hablar con Dios, el participar en la mesa de Dios, el estar delante de la presencia de Dios, el deseo profundo de llegar a la tierra prometida y no poder entrar. Qué increíble, hermanos. Los ministerios son cortados cuando la soberbia, el enojo o las circunstancias de la vida ponen una barrera y no podemos pasar esa barrera y nos quedamos en el camino. Déjeme decirle, de todas maneras, el ministerio que Dios le dio se va a cumplir de una o de otra forma. Moisés quedó en el desierto, pero le dijo a Josué: tú vas a llevar a cabo lo que yo empecé. Y Josué terminó, se sentó, poseyó su tierra, y ese sí tuvo un éxito increíble en su vida. Esta mañana vamos a estar hablando de de nuestra obediencia a Dios. Cuando hablamos de fe, hablamos de obediencia. Cuando hablamos de fe, hablamos de fidelidad, hablamos de verdad, hablamos de gozo, hablamos de ese sentir de obediencia a la palabra de Dios. No todo en la Biblia es derrota, porque encontramos a un Daniel que termina su carrera y él muere en Babilonia con un éxito increíble. Los leones no se los pudieron comer. Él se presentó ante el rey y Dios estaba con Daniel. Pero me pongo a pensar, hermanos, de un Elías que durante su ministerio tuvo oposición, Jezabel lo quería matar, huyó al desierto, tuvo ganas de suicidarse. Y cuántas cosas sucedieron en su vida, en su ministerio, hermanos, de manera que fue y se escondió en una cueva y no quería salir cuando había un ministerio que hacer. Dios lo encuentra ahí y le dice: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Pues tuve miedo que Jezabel, tuve miedo que los profetas de Baal, tuve miedo, salte aquí, todavía no has terminado tu ministerio. Ve y unge a Israel, ve y unge a Eliseo, ve y haz tu trabajo, ve y haz tu trabajo. Y ahí sale Elías y hace su trabajo. Para gloria del Señor, hermanos, el Señor, cuando termina su ministerio, a la vista de los profetas, de Elías, de Eliseo, Elías sale disparado en un carro de fuego y se va a la presencia de nuestro Dios. Qué increíble el ministerio. Hoy vamos a ver, hermanos, tu ministerio y mi ministerio, y vamos a ver tu éxito y el éxito de Dios. ¿Quieres verlo? En el Nuevo Testamento, San Pablo da una énfasis del final de su ministerio. Y cuando el apóstol Pablo habla de que ya va a morir, él con mucho gozo, con mucha alegría dice: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe, me espera la corona de justicia que Dios tiene para mí. Y luchas y pruebas y tribulaciones tuvo que pasar durante su ministerio, pero, hermanos, Dios siempre estuvo con él. Entonces quiero que entiendas algo en esta mañana, y es que Dios un día te escogió a ti, me escogió a mí, con un propósito para un ministerio que teníamos que llevar a cabo. Si ese ministerio se llega a truncar por cualquier situación, déjame decirte, de todas maneras ese ministerio se va a cumplir, porque Dios te llamó para llevarlo a cabo. Y nos encontramos con el llamamiento que el Señor le hizo al apóstol Pedro.
Cuando andaban ellos pescando en su trabajo, en lo que ellos hacían, el Señor llegó de repente y vio lo que ellos hacían. Muchas veces así es Dios. Ve cuál es tu don que Dios te ha dado. Ve lo que Dios ha hecho en tu vida. Ese don que Dios te da es por ahí por donde Dios te quiere usar. Encontramos en el Antiguo Testamento que unos hombres que Dios los había dotado de espíritu de sabiduría para hacer estatuas, para hacer adornos, para trabajar en el oro. Dios dice: ¿a quién llamamos? A ellos, porque ellos son buenos para ese trabajo. Y así Dios, hermanos, nos va llamando a cada uno de nosotros de acuerdo. Él ve nuestras cualidades y nuestros deseos. Por eso es que Dios llama a Pedro y dice: Pedro, tú eres pescador, pero ¿sabes qué? Yo te voy a hacer que seas pescadores, pero de almas, pescadores, pero de hombres, pescadores de gente. Tú vas a llevar el mensaje de Dios. Y en ese llamado que Dios le hace, hermanos, Pedro empieza su ministerio en una forma increíble, hermanos. Recibe la revelación del cielo, dándole, hermanos, la palabra de que Jesús era el Hijo del Dios viviente, y se lo declara delante de Jesús. Jesús, hermanos, dice: Pedro, esto no te vino de nadie más que de mi Padre, pero esto es parte del ministerio que Dios en su infinita misericordia le dio. Como Dios te va a dar a tu vida, en tu ministerio, la revelación, la palabra, cuando vengan las pruebas. Pedro, hermanos, anduvo con el Señor Jesucristo. ¿A quién escogía el Señor para entrar a la casa de Jairo? Dos: Juan y Andrés y Pedro. Esos tres andaban con el Señor. Pedro, hermanos, fue una de las personas que anduvo más cerca del Señor, junto con Juan y Andrés. Ellos tenían un llamamiento especial, un llamamiento como el tuyo, como el mío. Y, hermanos, esa obra se tenía que llevar a cabo. Pedro, hermanos, vive esa vida cerca de Jesús, vive esa vida de caminando con el Señor. Pero a pesar de todo eso, hermanos, hoy vamos a ver cuando el ministerio se separa, cuando el ministerio se estropea, cuando el ministerio sufre las consecuencias, porque nosotros muchas veces no le damos ese realce a la obediencia a Dios. Cuando ya estamos a punto de recibir el milagro de Dios, nos atoramos y ya no podemos recibirlo, porque mucha oposición siempre habrá en tu vida, en mi vida, por el ministerio que Dios te ha dado. Dios conoce tu corazón. Dios te ha llamado para hacer un trabajo en la obra del Señor. Por eso Dios llamó a los carpinteros. Dijo: los carpinteros que hagan el tabernáculo, los pintores, los diseñadores. Y Él hizo un llamamiento, como lo ha hecho hoy en su obra, hermanos. Hay cantantes, hay músicos, hay predicadores, hay profetas, hay maestros, hay cocineros, cocineras, hermanos. Hay de todo en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque todos son llamados para la edificación de la iglesia, para hacer la obra de Dios. Todos tenemos ese llamamiento, y cuando Dios nos hizo el llamamiento, Él nos salvó y Él nos perdonó, y Él nos dijo: este es tu trabajo, hazlo con honestidad, hazlo con obediencia. Y eso fue lo que Dios hizo. Entonces Pedro, hermanos, lleva en su ministerio una marca, pero casi perfecta, de poder caminar con Dios, de poder, hermanos, estar con el Señor, de participar en todas las bendiciones. Estuvo en el lavamiento de pan, estuvo en el Getsemaní, hermano, en el lavamiento de pies, perdón. Estuvo en Getsemaní, hermanos, estuvo en Jericó, estuvo, hermanos, cuando la viuda lo resucitó. Él estuvo viendo todo el ministerio, alimentación de los 5,000, de los 3,000. Pedro estuvo siempre ahí, hermanos. Podemos decir, hermanos, que su ministerio no podía quebrarse, porque esa cercanía a Dios, esa cercanía al Señor, merecía, hermanos, un éxito como el Pablo. Pablo no estuvo con el Señor, él no participó, ni Dios lo enseñó, pero Pablo tenía un llamamiento especial, como el llamamiento que Dios te ha hecho a ti, como el llamamiento que me ha hecho a mí. Tenemos ese llamamiento y se va a cumplir, hermanos, el ministerio de nuestras vidas, a pesar de que muchas veces es parado por nuestra incredulidad o por nuestra desobediencia a Dios. Entonces, hermanos, Dios hace un llamado a otro hombre. Dice la Biblia que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová,
y Jehová los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cuando el pueblo desobedecía a Dios, Dios los entregaba a sus enemigos los maltrataban, y cuando ellos clamaban, Dios les mandaba un libertador. Dice que había un hombre en Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazario a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ese era su trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué Dios te ha puesto en tus manos? ¿Qué Dios te ha dado en tus manos? ¿Cuál es tu habilidad? Hermanos, ¿cuál es tu habilidad? Mi habilidad no es cantar. Nunca voy a grabar un CD, nunca voy a grabar un disco, no puedo, no es mi habilidad. Pero hay gente hábil que lo puede hacer para la gloria del Señor. Amén. Hay cosas que uno no puede, pero tú la puedes hacer. Por eso Dios se dio ese ministerio. Entonces, hermanos, ¿qué pasó con el ministerio de Samsón? Samsón, hermanos, es el tipo de creyentes que hace las cosas a su manera. Siempre, hermanos, su trabajo era de ir y castigar a los filisteos. Pero ¿saben a qué se dedicó este Samsón? Se dedicó a las mujeres, hermanos. Se dedicó, hermanos, a la lascivia. Se dedicó al pecado. La cosa sorprendente en la vida de Samsón, que es lo que le pasa a muchos cristianos del mundo entero, que a pesar de que ellos andan mal, a pesar de que andan haciendo lo malo, todavía Dios se manifiesta, todavía Dios los usa, todavía Dios hace milagros, todavía. ¿Y a qué se debe eso? Dice que de aquel día le dirán muchos: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos sanidades. Es cierto, dice el Señor, pero a ustedes no los conozco. Entonces, ¿por qué los echaste fuera? Por amor a ellos, pero ustedes no los conozco. Hermanos, cuando Dios, hermanos, pone una misión en nuestras vidas, cuando Dios nos ha llamado, estas personas que dicen Señor, Señor, Dios no los llamó. Ellos se pusieron ahí por beneficio, por fama, por lo que sea. Pero cuando Dios nos llama y nosotros nos desviamos del camino de Dios, el Señor de una u de otra forma nos va a traer a la cintura para que nosotros cumplamos el trabajo que Dios nos ha dado. Y eso es exactamente lo que Dios hizo en la vida de Samsón, que a través del mensaje lo vamos a ir viendo. Amén. Vamos a ver el llamado de Dios y el trabajo que Dios nos ha encomendado. Ok. En estos versos está una historia que la vamos a ir desarrollando poco a poco, y se trata, hermanos, de cuando el ministerio del apóstol Pedro fracasó. Cuando él tenía en sus manos el milagro, ya en sus manos, y lo pierde. Y ojalá Dios quiera que ninguno de nosotros, a través de nuestros ministerios, ya estemos, hermanos, con el milagro en la mano y lo perdamos. ¿Saben? Una de las cosas más preocupantes en mi vida es terminar la carrera con gozo, poder caminar la última milla. Después de tanto trabajo, después de tantos años, más de 50 años que he estado en esto, hermanos, el final parece que es más difícil. Pero gracias a Dios, hermanos, que cada uno de nosotros podemos llevar a cabo esto. Entonces, hermanos, cuando Jesús, hermanos, envía a sus discípulos y se van, hermanos, al otro lado de la ribera, dice que él despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte, llegó la noche y estaba solo, y ya la barca estaba en medio del mar. Cuando la barca está en medio del mar, es azotada por las olas. Y, hermanos, nuestra barca navega, nuestra vida navega en el ministerio, pero cuántas veces nuestra vida es azotada por el mar, por las olas del mar, hermanos. Cuántas veces tenemos olas increíbles, problemas grandes, amenazas, calumnias, pleitos, chismes que vienen en contra de nuestra vida, y todo eso, hermanos, como que nos espanta, como que nos debilita nuestra fe, y tenemos cierta clase de temor en nuestras vidas. Pero déjeme decirle algo, hermanos, la barca está en medio de la tormenta, la barca está en medio, hermanos, del furor,
de los elementos, hermanos, porque así es esta vida. Dice, hermanos, que muchas veces hay miedo, que no podemos ver al Señor. Cuando estamos en el mar, cuando la barca se hunde, cuando las olas nos amenazan, hermanos, de repente viene el Señor, nos hace un llamamiento: ora al Señor. ¿Por qué no ora? Y hay veces, hermanos, que uno no puede orar, porque está uno atribulado, está uno: ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Mira los problemas que han venido, Señor, yo no sé qué hacer. Y el Señor dice: bueno, clama a mí, yo te responderé. Se nos olvidan muchas cosas que son principios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque las olas nos agobian, hermanos. Y muchas veces cuando Dios nos habla, nos espantamos, creyendo que es la voz del enemigo, creyendo que no es Dios. Dios, cuando te habla al corazón, hermanos. Te habla al corazón, pero muchas veces nosotros lo recibimos solo en la mente. Y cuando Dios nos manda hacer algo para librarnos de las olas, no las podemos captar. Dice la Biblia que los discípulos, cuando vieron que andaba Jesús sobre la mar, se tuvieron miedo, se turbaron. ¿Y qué fue lo que pensaron? Un fantasma. Así es cuando uno tiene miedo, hermano. Así es cuando Dios quiere hablarte, cuando Dios se presenta a tu vida en el momento en que tú estás pasando por esa prueba, en el momento que tú estás pasando en esa tribulación. Llega Jesús a tu vida, no puedes entenderlo, no puedes oírlo, no puedes captar que ahí está Jesús. ¿Y qué es lo que pensamos? La sangre de Cristo, un fantasma. Entiendo, hermanos, que los problemas nos agobian. Entiendo que hay un miedo hacia lo desconocido. Pero cuando el Señor, hermanos, llegó ahí, Él dice: cálmense, muchachos, cálmense, no tengan miedo, soy yo. Y dice que cuando Él les habló, les dijo: no tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Y hermanos, ¿qué consuelo más grande es para nosotros el poder depender de Dios, el poder, hermanos, expresarnos a Dios, el saber, hermanos, de que Dios es el que nos habla, de que Dios es el que se presenta en nuestras vidas para ayudarnos en nuestros problemas. Una de las cosas que son importantes y que debemos de notar, hermanos, es que cuando Dios en su infinita misericordia nos concede a estar en problemas, y que Él viene y nos habla y se presenta, y nosotros no podemos escuchar su voz por el problema que nosotros tenemos. Bueno, hermanos, Dios en su infinita misericordia nos llama y nos dice: no tengan miedo. Y cuando nos viene esa paz, ese gozo en el corazón, nosotros entendemos: a pesar de que estoy en problemas, Dios está conmigo. A pesar de que estoy pasando por tribulación, por enfermedad, por escasez, por falta de trabajo, por pleitos en la familia, de todas maneras Dios está conmigo. Qué privilegio, hermanos. Dios en su infinita misericordia nos habla. Pero ¿saben una de las cosas que me admira en Samson? Una de las cosas que me admira en Samson, Dios nunca le habló. Nunca le habló, hermanos. A Samson no le habló. Samson dependía, hermanos, de la gracia infinita de Dios, que es lo que a veces no entendemos. Él dependía de la gracia infinita de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Samson andaba, hermanos, por allá haciendo lo malo, de repente Dios lo había mandado para castigar a los filisteos. Y dice la palabra de Dios que lo primero que se le ocurrió a Samson es ir a la colonia de los filisteos, ir al pueblo de los filisteos. ¿Y qué fue a hacer? A mirar a las muchachas. Y la primera que vio dice: esta me gusta y con esta me caso. Y sus padres le dijo: pero ¿qué estás haciendo? Filisteas. Nosotros no nos podemos casar con los filisteos. Pero como él había sido consentido de sus padres, no me importa, yo la quiero y ustedes me la van a dar. Y bueno, los padres, ya por no alegar, ok. Y hermano, se las da, se casa con ella, hace una tremenda fiesta filistea, toma vino, se emborracha con sus amigos, cosa que Dios le había dicho:
a todo nazario que era consagrado para servir al Dios, no tomará vino ni sidra, no tocará nunca a un muerto, nunca se cortará el pelo. Y lo primero que hizo Samson fue en su fiesta ponérsela bien hasta atrás. Miren ustedes, hermanos, lo que son las cosas. Dios no le habla. Pero cuando él se enoja con su esposa y con el pueblo y se va, cuando regresa a la casa de su esposa, ya el padre de su esposa ya se la había dado a otro. Y dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi mujer? No, pues yo pensé que ya no la quería, pues te fuiste bien enojado, ya se la di a otro. ¿Cómo es eso? Me la van a pagar. Y en ese momento, hermanos, fíjense nada más, en ese momento el Espíritu del Señor viene sobre él, va, hermanos, y mata a quien se encuentra de los filisteos. Dios lo había mandado a hacer eso, pero él tuvo que encontrar un motivo para hacer el trabajo de Dios. Y a veces, hermanos, eso es perjudicial para nuestras vidas. Cuando él se casa, hermanos, les da una adivinanza a las gentes y ellos no pueden adivinar su adivinanza. Y cuando los filisteos le dicen a la mujer, dinos qué es, dile cuál es el resultado de la adivinanza, porque hemos apostado con él y hemos apostado muchas cosas con él. Y la forzaron y ella va y le saca el secreto a Samson. Samson le dice el secreto a ella y ella va y se los dice a los enemigos de Samson. Y Samson se enoja, hermanos, les paga, pero después va y los mata a todos. Dios no le habló, solamente Dios le había dicho, ve y destruye a los filisteos. El Espíritu de Dios vino sobre él y él destruyó a los filisteos. Otra vez va con los filisteos, va a la colina de los filisteos. ¿A dónde va? Va a la zona roja a buscar prostitutas. Llega ahí, hermanos, el pueblo se entera de que está ahí. Dice, Samson está aquí, esta noche lo agarramos. Él se duerme hasta la medianoche. Y a la medianoche, hermanos, sarcasmente arranca la puerta de la ciudad, se le echa a la espalda y se va hasta el cerro y ya las deja hasta arriba para que nadie la traiga. Y los burla. Y cada vez, hermanos, que él se enfrenta, una vez mata a mil filisteos con una quijada de un burro, los mató, hermanos. El Espíritu de Dios vino sobre él y ¡pum!, los mató. Algunos creen que Samson estaba como Arnold Schwarzenegger, pero no es así, hermanos. Porque la Biblia dice que los filisteos se preguntaban, ¿de dónde tiene este flaco tanta fuerza? ¿Por qué? Es porque ¿en dónde está el secreto de su fuerza? Porque de repente le venía el Espíritu de Dios y, hermanos, él vencía a los filisteos. Curiosamente, hermanos, todo este panorama que muchas veces se presenta en nuestras vidas, y así, hermanos, suceden muchas veces. Hay personas que no oran, hay personas que no viven bien. Yo recuerdo una historia que me contaron en un lugar que había un desorden ahí y había un pecado de sexualidad. Y hermanos, y la iglesia bien llena, bien próspera, y le decían, aquí algo está mal, decían algo, y confrontaron a los que estaban ahí. Dicen, no, todo está bien. Dice, si no fuera así, Dios no nos bendijera. Mira cuánta gente, y estaba, hermano, aquel lugar completamente trastornado. Y así es muchas veces, parece como si Dios estuviera con nosotros. Pero Dios, hermanos, nos deja a que nosotros caminemos. Dios nos deja a que nosotros actuemos. Entonces, cuando Él se presenta en la vida de Pedro y dice, no tengan miedo, yo soy. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, pues manda que yo vaya sobre las aguas. Mi oportunidad de poder lucirme delante de todos estos discípulos que yo, Pedro Mendoza, Pedro Jacobo, Pedro Hernández, Pedro Prieto, yo voy a andar sobre las aguas. Y hermanos, qué increíble cuando nosotros tenemos esta clase de atrevimiento de pedirle a Dios algo que parece imposible. Déjeme decirle, qué bueno. Qué bueno que nosotros pudiéramos pedirle a Dios lo imposible. Alguien se iba a ir de misionero y dice, voy a esperar que Dios me hable. Y en uno de los postes siempre llegaba un pájaro y se paraba ahí.
pero él no se había dado cuenta quizá. Dijo, si viene un pájaro y se para en ese posto, es que Dios quiere que me vaya de misionero. Y entonces empezó, hermanos, y el pájaro se paró. Dice, Dios quiere que me vaya. Y se fue de misionero. Y cuando se fue de misionero, todo fracasó en su misión porque Dios nunca le había hablado. Nunca le había hablado. A veces necesitamos nosotros, hermanos, que Dios se presente en nuestras vidas a través de que su Espíritu Santo nos guíe. A veces nosotros necesitamos, hermanos, esa presencia de Dios a través de nuestra obediencia. Pedro, hermanos, encuentra la oportunidad que él esperaba, porque Pedro siempre fue uno de los discípulos que más sobresalió entre los discípulos. Y no es malo sobresalir, hermanos, no es malo, ¿ok? Dios, si te pone en alto, gloria a Dios. Dios te pone ahí porque sabe que tienes la capacidad para cumplir ese trabajo, ese ministerio. Por eso Él te llamó. Dios llama a Moisés, lo pone ahí. Pero Moisés, con su melancolía, con su coraje, con su ira, hermanos, un día peca delante de Dios, se enoja y patea y golpea la piedra. Y hermano dice, yo les voy a sacar agua. Y se olvidó que era Dios el que lo hacía. Y fracasó en su ministerio, no terminó su trabajo. No permita a Dios que no termines tu trabajo, amén, porque te vas a quedar con esas ganas. Moisés quería entrar a la tierra prometida y le decía al Señor, Señor, perdóname, Señor, mira, ya ves, tú, todo por el pueblo. Y el Señor le quería lavar el cerebro al Señor de una y de otra forma, recordándole y diciendo, y el Señor, ya no hablemos del asunto, tú no vas a entrar. Ok. Hasta ahí tu ministerio. Pedro, hermanos, tuvo la oportunidad de caminar sobre las aguas. Y esto esta mañana quiero recalcar esto en sus vidas, en el nombre de Jesús. Cuando nosotros nos atrevemos a pedirle al Señor cosas imposibles, que están fuera de las posibilidades naturales, que está descabelladamente, ¿ok? Ahí Dios se va a manifestar. Pero nosotros necesitamos mantener en nuestro enfoque en la cosa que nosotros le pedimos a Dios. Y el enfoque de Pedro era caminar sobre las aguas, porque vio al Señor que caminaba y él también quiso caminar. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que el Señor le dijo, ok, Pedro, ven. Y él descendió de la barca y anduvo sobre las aguas, hermanos. Y esto es, hermanos, para nuestras vidas un buen ejemplo para que nosotros nos pongamos a pensar lo que le vamos a pedir al Señor, que no es fácil lo que le vamos a pedir, sino que es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No como México que le ganó a Alemania, que decían que era imposible. No, esa clase de milagros, no, amén. No, vamos a pedir algo que es imposible. Hace algunos años atrás en África, una señora leyó en la palabra de Dios en el libro de Hebreos que dice que a ellos recibieron en fe a sus muertos para resurrección de vida. El pasaje, hermanos, pues está un poco oscuro, pero la señora se le murió su esposo. Y entonces cuando ella lee esto, dice, la Biblia dice que en fe ellos recibieron a sus muertos para resurrección de vida y su esposo ya se había muerto. Entonces dicen, ya tu esposo ya se murió. No, pero la Biblia dice, a ver, tráiganlo, vamos a llevar con el hermano que ore. Y ya llevan al muertito, hermanos, a que oren por el hermano. Y no estaba el hermano y dijeron, híjole, pasó otro día, se puso tieso, se puso duro el muerto y ya estaba bien duro, hermano. Y aquella señora, vamos, va a haber una campaña de un hermano que viene de Inglaterra, no sé de dónde, vamos a llevarlo allá. Y hermano, allá anda con su muerto. Y cargan al pobre muerto ya todo tieso y ya se lo llevan hasta allá. Y la gente, hermanos, ¿qué estás haciendo? Pero ella aferrada, hermanos. Ella aferrada a que la Biblia dice que recibieron sus muertos para vida, para resurrección. Y yo sé que mi esposo va a resucitar. Yo sé que él va a resucitar. Por favor, ya son 2 días. Ya está bien duro. Y hermanos, lo lleva a la campaña.
Ni siquiera, hermanos, el pastor oró, el evangelista oró, ni siquiera nadie vino a ponerle las manos y el muerto se levanta, hermanos. No brincó ni saltó porque ya estaba tieso, amén. Poco a poco fue agarrando sus movimientos. Ahora dígame usted, ¿a quién se le ocurre esta clase de petición? A esa señora. A esa señora que creyó a Dios. Muchas de las cosas en nuestras vidas no suceden porque simplemente nos conformamos con nuestra situación. Decimos, pues es la voluntad de Dios. Y no sabemos, hermanos, hasta qué grado es la voluntad de Dios de lo que pasa en nuestras vidas. Pero un ministerio, hermanos, un ministerio eficaz como el ministerio de Elías, que vencía todo obstáculo, vencía toda tentación, vencía todo, de manera que su éxito se ve reflejado en la Biblia a través de que dice, y Elías fue tomado en un carro de fuego y subió al cielo. ¿Ok? Elías fue y subió al cielo. El único hombre, hermanos, que se dice que en un carro de fuego subió al cielo. ¿Por qué? Porque su ministerio llegó a su final. ¿Tuvo problemas? ¿Tuvo olas en su vida? Claro que tuvo olas. ¿Tuvo dificultades? Muchas dificultades. ¿Tuvo miedo? Mucho miedo. ¿Se quiso suicidar? Hasta eso, hermanos. Cuando Dios le había dado ese poder, esa habilidad de poder confiar en Él, muchas veces no lo hizo. ¿Y qué es lo que pasa en nuestro ministerio? Muchas veces no confiamos en Dios. Pasamos problemas, pasamos situaciones y a veces nuestra misma condición espiritual ni nos permite reclamar las promesas de Dios porque no nos sentimos bien. Y aunque Dios pueda hacer la obra, nosotros, hermanos, somos un poco tardos para creerle a Dios. Y eso es esta mañana importante que lo notemos. Miren ustedes, Pedro camina sobre las aguas, pero al ver el viento tan fuerte, tuvo miedo. Y ese miedo es lo que ha impedido a nuestras vidas un milagro. Por eso nos conformamos con la situación en que vivimos. Bueno, pues ya que puedo hacer. Mi hijo no quiere adivinar las cosas de Dios. Mi hija no quiere, mi hijo no quiere. No, pues mi esposo no calibra, no piensa, no quiere nada de Dios. Y hermanos, todo eso hace que lo que ya estaba cerca para suceder, hermanos, el milagro que ya teníamos en nuestras vidas, ¡pum!, se pierde. Y es cuando entonces Pedro se empieza a hundir. Se empieza a hundir. Y cuando él se empieza a hundir, hermanos, entonces viene la respuesta que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos en consideración. Si tú has perdido tu milagro, todavía te queda algo en tu vida. Es la fe, es clamar a Dios. Es clamar a Dios porque tu fe fue quebrantada. Dice que el Señor, hermanos, cuando lo vio, hermanos, que él se estaba hundiendo, Pedro gritó, Señor, sálvame. Y es lo que nosotros muchas veces no hacemos en nuestra situación cuando nos encontramos, que vemos que no hay remedio para nuestra situación, nada nos puede ayudar, no somos capaces de clamar a Dios y de jalar nuestro muerto, aunque esté tieso y duro, no importa. Yo creo en Dios, Dios lo va a hacer. Pero ¿saben qué, hermanos? Siempre recuerdo a mi pastor, que se levantaba todos los días. Él había sufrido, tenía una diabetes muy alta. Todas las mañanas se levantaba, Señor, en el nombre de Jesús, hoy me declaro sano. Hoy me declaro sano, hoy me declaro sano, hoy me declaro sano, hoy me declaro sano. Y al otro día se iba al hospital, bien grave y hoy me declaro sano. Y hasta la fecha, hermanos, los que pensaban que se iba a morir hace algunos años, tuvo una enfermedad tremenda, bien fuerte, todavía se levanta. Hoy el Señor va a sanarme, hoy el Señor me va a sanar. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una visión, hay una fe en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas.
No todo está perdido, ¿ok? No todo está perdido. El milagro solamente se ha tardado, porque a nosotros nos ha faltado obediencia. Al momento que Jesús extiende la mano, oiga bien, agárrese esto. Ahí está el Señor para darte el milagro. Al momento el Señor le extendió la mano de él, pero le echó en cara y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando el Señor, hermanos, nos habla y nos dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?, nos está diciendo que ella va a hacer la obra en nuestras vidas, pero que nuestra poca obediencia a Dios, porque realmente es poco lo que Dios nos pide en nuestras vidas, es muy poca la obediencia que Dios nos pide a nosotros. En la poca obediencia que Él nos pide, hermanos, que dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo me ponía a pensar hace unos momentos y decía: este Pedro tan tonto. Yo no sé cuántos de ustedes se han subido a una cosa altísimo, hermanos. Y cuando ustedes ve, para hace unos días fui a un edificio aquí como de 25, 30 pisos y fuimos a la nave y vino así: hoy se ve horrible para abajo, hermanos. Yo no sé cuántos pueden ver eso y pueden sentir esa presión que se siente, hermanos. Pero ustedes han visto a los señores que trabajan limpiando ventanas en los edificios. ¿Los han visto cómo ellos se descuelgan y se brincan de un lado a otro y se amarran ahí y andan brincando de un vidrio a otro y se van para el otro lado, tranquilos, andan caminando como si estuvieran aquí abajo? ¿Por qué? ¿Por qué es que tienen esa habilidad? ¿Saben por qué? Porque los enseñaron: no veas abajo. Y esta mañana Dios te enseña en tu vida: no veas abajo, hombre. Abajo están los pies. Pero a veces, hermanos, estamos tan gordos que los dejamos de ver por algún tiempo. Ni los vemos, ni los pies vemos. ¿Para qué? ¿Para qué volteamos abajo? Yo siempre he pensado que si Pedro, hermanos, hubiera cerrado los ojos y con ese ímpetu echarse a correr ahí en el campo, en el mar, hermano, corriendo a ir a abrazar al Señor, otra cosa hubiera sido. Pero el miedo, nuestra poca obediencia a Dios, nos hace, hermanos, titubear y dejar todo a la borda y ¡pum!, nos hundimos. Y cuando menos nos damos cuenta, hermanos, nos estamos lamentando de que ya casi estábamos para obtener el milagro. Pero algo nos distrajo, pero algo nos quitó la atención y perdimos el milagro que ya teníamos. Esto, hermanos, es una increíble experiencia para nuestras vidas. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre, mujer de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué has dudado? ¿Por qué has dudado que yo pueda hacer un milagro en tu vida? ¿Por qué has dudado que yo pueda hacer un milagro en tu hijo, en tu hija? ¿Por qué has dudado que yo pueda hacer un milagro en tu esposo, en tu esposa? ¿Por qué has dudado que yo puedo hacer un milagro? No importa cómo esté tu vida. No importa lo que diga el médico. No importa lo que diga la situación. Jala a tu muerto. Llévalo contigo. Dios va a hacer ese milagro. Dice la Biblia, hermanos, que cuando se logra el milagro, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Tú podrás ver en tu situación, cuando recibas el milagro de Dios, ay, ¿por qué no sucedió antes? ¿Sabes por qué no sucede antes? Porque necesitamos ejercer la obediencia a Dios continuamente. San Pablo la ejerció tan fielmente en su vida que se para y dice: he peleado la buena batalla. ¿Fue fácil? No fue fácil. He ganado la carrera, he guardado mi fe. Lo que me espera es mi premio, la corona de justicia que el Dios justo me va a dar. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que hagan su voluntad. Esta mañana tú estás aquí para creerle a Dios. Esta mañana el mensaje es para que tú veas que cuando Dios te llamó en tu ministerio, a pesar de todo lo que hiciste, a pesar de todo lo que pasó en tu vida, tú
sepas que Dios va a terminar tu ministerio, pase lo que pase, aunque sufra las consecuencias, Él va a terminar contigo tu ministerio. Samsón, hermanos, anduvo de cama en cama, de mujer en mujer, haciendo estragos. Dios le había dicho: tú vas a terminar con los filisteos, tú vas a matar filisteos, tú vas a hacer la obra que yo quiero que hagas. Y hermano, llega y se enamora de una mujer. Y esa mujer, hermano, le roba el corazón, le saca, hermanos, el secreto de su fuerza. Samsón violó toda la santidad que Dios le había demandado. Se emborrachó, tomó vino, hermanos, mató un león y después de muerto le sacó del hocico un panal de miel y se lo comió. Dios le había dicho: no toques muerto, tú no puedes tocar muerto, tú eres nazario, tú eres santo. Pero a él no le importó y lo hizo. Dios estaba con él, y eso a los cristianos muchas veces, hermanos, nos trastorna cuando hacemos cosas malas y de todas maneras vemos que Dios está con nosotros. Qué peligroso. De repente se ve atado, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Dalila le logra sacar la verdad. Él le miente durante 2, 3 veces y le dice: si me ataren con membres verdes, yo seré debilitado como los demás hombres. Y ella lo ata, hermanos, y le dice: Samsón, los filisteos. Y él rompe, hermanos, se levanta y dice: hoy los voy a matar. Sale y mata a los filisteos. Y otra vez, hermanos, vuelve a engañarlo y le dice: no, ahora si me atares así, ya está, yo no voy a poder, pierdo mi fuerza y voy a ser como los demás hombres. Y ella lo hace, hermanos, y le dice: Samsón, los filisteos. Y él sale, hermanos, rompe aquello y sale y mata a los filisteos, hermano, y se burla de ellos. Pero un día él le abre su corazón y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza ya se había apartado de él. Y le dijo: Samsón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y qué cosa más triste, hermanos, cuando nosotros en nuestro sentir sentimos que Dios se ha apartado de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos dejado de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué es? Él quiere obediencia. Hermanos, el ministerio de Samsón termina de esta forma. Los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza, le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel, y ahí lo tuvieron burlándose de él. Y muchas veces el diablo es lo que quiere hacer en nuestras vidas, en nuestro ministerio: burlarse de nosotros. No dejes que el diablo se burle de ti. No le permitas al diablo que se burle de ti. Vuélvete a Dios. Deja que seas un hombre de fe, de obediencia. La Biblia simbólicamente dice que a Samsón le empezó a crecer la fe, porque dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que lo raparon. Otra vez el cabello le volvió a crecer, y de una y de otra forma él tenía que terminar su carrera. Ellos hacen una fiesta increíble para darle gloria a su Dios, que había entregado a Samsón en sus manos. Había miles de gentes en el estadio, en esa casa. Había mucha gente. Dios le había mandado a Samsón: ve, destruye a los filisteos. Y él, por andar de mujeriego, no lo hizo. Mató muchos, pero no hizo lo que él debía de haber hecho en su vida. Entonces, cuando ellos llevan a Samsón, dice que lo llevaron ahí, se burlaban de él y lo empujaban y le daban latigazos y se gozaban con él y se burlaban. Está Samsón, el que nos espantaba. Nuestro Dios Dagón nos los entregó en nuestras manos. Pero hay algo que Samsón hizo, y esto es algo que esta mañana tú tienes que hacer: clamar a Dios. Si tu milagro ha tardado, si has perdido el milagro, tu deber como hijo de Dios es: tienes que clamar a Dios. Dice la Biblia, hermanos, que entonces clamó
Samsón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y dice la Biblia que asió luego Samsón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Samsón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir, oiga bien, fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. Su ministerio se cumplió. De una o de otra forma, su ministerio se cumplió. ¿Por qué? Porque clamó a Dios. Muchos han tomado eso como un suicidio. Quiero enfatizar, eso no fue un suicidio, ¿ok? Eso fue que él murió peleando la guerra. Y Dios, hermanos, en su infinita misericordia le concedió una petición que no debió de haberle concedido, pero como estaba de acuerdo a su voluntad, se la concedió. Y tú muchas veces te has dado cuenta que tu milagro está ahí y dices: no sé si sea la voluntad de Dios. ¿Cómo no va a ser la voluntad de Dios? Dios no nos quiere ver afligidos, Dios no nos quiere ver perdidos, no nos quiere ver muertos, Dios nos quiere ver apartados de Él. Es su voluntad de que nosotros seamos sanados, de que nosotros seamos levantados, de que nosotros seamos fortalecidos, de que nosotros seamos santificados. Es su voluntad de Dios que nosotros alcancemos la salvación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente vive perdida en el pecado. ¿Por qué no conocen a Dios, hermanos? Si conocieran a Dios, otra cosa fuera. Viven en el pecado, en la maldad, no tienen a Dios. Como los filisteos tienen ídolos, su dios Dagón, lo engrandecían y pensaban que su Dios le había entregado a Samsón. ¿Cuál Dios? Ellos no tenían a Dios. Y mucha gente vive sin Dios. Si siquiera pudieran conocer a ese Jesús que está aquí, que vive, que quiere hacer el milagro en tu vida, que quiere traerte felicidad a tu hogar, que quiere sanarte, que quiere bendecirte, quiere sanar tu matrimonio, quiere salvar tu vida, quiere darte vida eterna, quiere darte gozo en tu vida, quiere darte la paz que tú no tienes en este momento. Si tan solo te dieras cuenta, clamarías como lo hizo Pedro, clamarías como lo hizo Sansón, a pesar de estar en la situación que estés, no importa. Un ministerio que termina. Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. En la vida de Pedro, hermanos, qué alivio. Por lo menos no me morí. Pero no alcanzaste tu milagro. De todas maneras, Dios te ha bendecido y Dios está contigo. Eso ya es importante. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y dice que cuando clamó Samsón a Jehová, dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. A Pedro lo pone a salvo y a Samsón le concede su petición. ¿Cuál es tu petición esta mañana? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida? ¿Qué milagro le vas a pedir a Dios? Recuerda, Dios te llamó. Dios te hizo un llamamiento, como a Pedro, como a Samsón, como a Elías, como a Jacob, como a Daniel, como a todos los que Él ha llamado. Dios te llamó a ti porque vio en ti una cualidad por la cual tú podías servir en su obra bendita. Pero te hundiste, pero te confiaste como Samsón, pero creíste que todas las tenías contigo. Déjame decirte, no todo está perdido. El milagro se va a realizar en tu vida si tú clamas a Dios. Cuando Dios te suba a la barca, entonces vas a decir: verdaderamente vive Jesús en mi vida. Verdaderamente sirve Jesús en mi corazón. Y ahí es cuando tú
te vas a regocijar y vas a darle gracias a Dios por lo que Él hará en tu vida. Esta mañana, para todos nuestros invitados, nuestros amigos que nos ven en la televisión, en el nombre de Jesús de Nazaret, les presento a Jesús como el único medio de salvación para su vida, el único que puede hacer el milagro en su vida. No lo rechacen. Esta mañana es día de aceptar a Jesús como el único Salvador. No hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser sanos. No hay otro nombre, solo en el nombre de Jesús. Cuando tú lo aceptas en tu corazón, vas a recibir el llamado de Dios en tu vida, y Dios va a hacer el milagro. Y el primer milagro que va a ser el que te perdona tus pecados, y vas a tener esa paz que nunca has logrado. Esta mañana no te rehúses a recibir el milagro en tu vida. Cree solamente. No seas hombre de poca fe, no seas mujer de poca fe. Recíbelo en el nombre del Señor Jesús. Pónganse de pie, mis hermanos. Los noto muy callados, pero como pastor tengo experiencia que muchos de ustedes están sufriendo, esperando ese milagro en su vida. Esta mañana, en el nombre de Jesús, pasa al altar en fe. Jala a tu muerto. Aquí va a resucitar. Aquí está el Señor Jesús. Él no falla. Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra?, les preguntó. Todo lo que Dios necesita es fe. Tu problema en la corte está resuelto. Tu problema legal está resuelto. ¿Tienes fe para recibirlo? Pasa. La sanidad para tu vida está aquí. ¿Quieres creerlo? Pasa. Dios va a salvar a tu familia. ¿Quieres creerlo? Pasa. Dios va a cambiar a tu esposo, a tu esposa. ¿Quieres creerlo? Pasa en estos momentos y recibe el milagro que Dios tiene para tu vida, y la obediencia hará que suceda. ¿Quieres pasar? Es la obediencia solamente. Amén. Es la obediencia. Todo aquel que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, esta mañana estuvimos viendo a través del mensaje la vida ministerial de cada persona. Algunos con mucho éxito, algunos no terminaron su ministerio, otros se esforzaron y otros fracasaron. Pero en fin, todo tiene un precio en esta vida, y ese precio es el esfuerzo, la obediencia, la dedicación, y que nunca nos falte la fe. A través de lo que aprendimos en esta mañana, aprendimos que Dios está en el llamado que hizo Dios en nuestras vidas. Él está muy interesado en nuestro éxito. Somos nosotros los que muchas veces lo llevamos al fracaso y sufrimos consecuencias que realmente no debíamos de pasar, pero por la falta de fe, la desobediencia, el desánimo, muchas veces tenemos que sufrir las consecuencias y no lograr el propósito para que Dios nos llamó. Sansón, Dios lo llamó para destruir a los filisteos. ¿Y qué se hizo? Se hizo amigo de los filisteos, pariente de los filisteos, cuando él debería de haber obedecido al Señor a través de su santidad que él había obtenido, y el nazareo que él había sido escogido para ese trabajo. Al cristiano le pasa así, a la gente le pasa así, pero es importante que entendamos que hay algo que Dios quiere hacer en nosotros, y cuando nosotros tenemos nuestro ministerio y a veces nos troncamos con un problema, a veces ya creemos que no es imposible que Dios lo arregle, pero déjeme decirle, esta mañana hay algo positivo en nuestras vidas. Pedro clamó a Dios y Dios lo salvó. Sansón clamó a Dios y Dios tuvo misericordia de él. A pesar de que ellos troncaron su ministerio, Dios todavía escuchó su clamor. Por eso es importante que nosotros entendamos que nuestro deber como hijos de Dios es clamar a Dios. Si tú
conoces al Señor y por alguna razón ya dejaste de ir a la iglesia, ya te apartaste del trabajo que Dios te figuró, déjame decirte, estás en problemas, tienes dificultades y a veces no estás en tu condición que estás, crees que es imposible salir de ahí. Déjame decirte, eso no es verdad. Si Dios te llamó, Dios va a sacarte de las aguas, Dios va a librarte de los filisteos, tú vas a cumplir el trabajo de Dios, pero obedece al Señor. Toma la mano del Señor. Dice que el Señor tuvo compasión de Pedro y dice que lo tomó de la mano y lo sacó y lo puso en la barca seguros y tranquilos. Allí es donde Dios quiere tenerte, en la tranquilidad y en la paz. Pero esta mañana necesitas ponerte a cuentas con el Señor. Pedirle perdón a Dios por haberte apartado de lo que Dios hizo en tu vida, por haberte apartado del ministerio que Dios te dio y haber perdido ese milagro que se tendría que haber realizado hace mucho tiempo, pero que por causa de la falta de fe, por la falta de obediencia, por no creerle a Dios, por creerle que es imposible tu problema que tienes, déjame decirte, Dios lo tiene en control. Solamente cree solamente al Señor. En el nombre de Jesús, con eso termino orando por tu vida, por tu corazón y esperando de que Dios esta mañana esté en tu habitación. Esta mañana se logre el milagro que está en tu corazón. Nada hay imposible para Dios. Padre, en el nombre de Jesús, presento a cada persona que en estos momentos está pasando por pruebas grandes, difíciles, Señor, con el Estado, con la inmigración, Señor, con el IRS, Señor, con sus matrimonios, con los divorcios, con los hijos en las drogas, Señor, las hijas en la prostitución, Señor, con enfermedades incurables, Padre Celestial. Para ti no hay nada imposible. Tú tienes todo en control, Señor. Te pido que tú hables a sus corazones, les hagas notar en dónde está su falta, que ellos se arrepientan, clamen a ti, estén en sus manos y sácalos, Señor, del mar tempestuoso y ponlos en la barca seguros y con paz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Dios les guarde, mis amigos. Que espero que en el Señor, que el mensaje haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos la próxima semana. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.